Bienvenidos a su podcast Historias. Estamos iniciando el mes de noviembre y uno de los acontecimientos que ocurrieron en este mes fue el estreno de la película de Harry Potter y la Piedra Filosofal en Londres, Inglaterra. Así que hemos seleccionado esta historia junto con la de su creadora J.K. Rowling para contarla el día de hoy. El nombre de Joanne Rowling se hizo célebre con su serie de novelas dedicadas a las aventuras de un pequeño mago llamado Harry Potter, uno de los mayores fenómenos literarios de la historia. Joanne nació un 31 de julio de 1965 en una pequeña localidad británica, cerca de Bristol, en el sureste de la isla. Debido al trabajo de su padre, Peter, ingeniero en la compañía Rolls-Royce, casado con Anne, una escocesa con raíces francesas, su familia tuvo que cambiar de residencia en varias ocasiones durante la infancia. Jo y Dee, pequeñas, y que así les llamaban de cariño los familiares, era la futura novelista y su hermana mayor, Diane. Seguramente muchos y muchas identifican tanto al libro como al personaje icónico conocido como Harry Potter, un joven mago creado por la autora británica a mediados de 1990 y que, curiosamente, lo imaginó cuando en uno de sus vuelos tuvo un retraso de casi 4 horas. Y es justo Rowling la persona que hizo posible que muchos niños y adolescentes prefirieran leer un libro a pasar las horas muertas delante del televisor. Rowling y Harry comparten la misma fecha de nacimiento. Ambos llegan al mundo real y fantástico un 31 de julio. Ella en 1965 y el pequeño Harry en 1980, según los libros. La escritora destaca que algunas de las influencias para la creación del mundo mágico del Colegio de Hogwarts nacieron en el folclore, cultura y mitología británica. También se inspiró en algunos personajes míticos como Aquiles, Macbeth y en los libros fantásticos de Narnia. Según algunos críticos literarios, la autora logra crear en sus novelas una inquietante atmósfera atractiva a los ojos de lectores de diversas condiciones y edad. Ella misma afirmaba que nunca pretendió escribir fantasía y que la idea le surgió a partir de sus propios recuerdos durante su infancia. Prácticamente desconocía y con problemas económicos en la primera mitad de la década de los 90, viviendo en una modesta pensión como desempleada, Joanne se convirtió en una mujer rica y popular en Europa y sobre todo en Estados Unidos, donde multitudes de niños acompañados por sus padres hacían largas filas en las librerías para comprar las últimas aventuras del pequeño mago. La historia comienza en Winterbourne. Las niñas hicieron amigos entre el vecindario. Uno de ellos se llamaba Ian Potter. Aficionada a adoptar nombres extraños para los protagonistas y lugares de sus novelas, muchos años después, Rowling tomó prestado ese apellido para dar vida a su famoso personaje.
Pero el feliz cambio tuvo su contrapartida, en los problemas en una nueva escuela a las que asistieron las Rowling, y que acabó por convertirse en un tormento para la mayor de las hermanas, quien recordaría durante años a su odiada profesora, Mrs. Morgan, hasta el punto de trasladarla a sus novelas y hacer que encarnara a uno de sus malévolos personajes. La pecosa, estudiosa y bastante insegura, gafotas entre comillas, como ella se describe, creció y dejó la escuela primaria de Tuchel para entrar en la de Gwydion, donde empezó a interesarse por los idiomas. Alumna aplicada, pronto destacó también por su afición a contar historias a un reducido círculo de amigos, quienes escuchaban con atención la narración de largos relatos en los tiempos del recreo. Durante su adolescencia escribió mucho, pero con la excepción de algunos divertidos cuentos, nunca se atrevió a mostrar sus manuscritos a nadie. Una vez graduada de Gwydion, Rowling se graduó en la Universidad de Exeter, donde, siguiendo el consejo de su padre, estudió francés con el propósito de encontrar después un buen trabajo como secretaria bilingüe. Con los títulos de lengua y literatura francesa recién recibidos, se trasladó a la sede de Amnistía Internacional en Londres para realizar un trabajo de investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en el África. Tras un breve periodo de formación, empezó a trabajar como secretaria, pero pronto se dio cuenta de que el orden y la rutina no eran lo suyo. Varias frustrantes experiencias en diferentes empresas, unidas a la triste desaparición de su madre, quien estaba enferma de esclerosis múltiple, la llevaron a dejarlo todo a sus 26 años y abandonar el país con la firme convicción de enseñar inglés en el extranjero. Partió rumbo a Lisboa. Disfrutó mucho enseñando su lengua materna a alumnos portugueses y tuvo mucho tiempo para escribir, lo que era su verdadera vocación. Ahí conoció y se enamoró de Jorge Arantes, un periodista de la televisión portuguesa con el que contrajo matrimonio en 1992 y con quien un año más tarde tuvo una hija a la que llamó Jessica. Pese al feliz acontecimiento, el matrimonio no prosperó y pronto acabó en divorcio. Madre de una niña pequeña y sola en un país extranjero, en 1996, Rowling decide regresar a Gran Bretaña y se instaló en la ciudad escocesa de Edimburgo, cerca de su hermana Diane, donde llegó con la firme convicción de acabar y publicar una novela sobre un tal Harry Potter, personaje infantil con poderes mágicos, cuyas aventuras había imaginado bastante tiempo atrás durante un interminable viaje en tren entre Manchester y Londres. La tenaz profesora de francés pasó muchas tardes de su vida escribiendo para sí misma, entre comillas, en un cálido café próximo a un pequeño apartamento sin calefacción en el que malvivía con su hija. Finalmente, la infatigable novelista
logró una beca del Scottish Arts Council, que le permitió concluir 5 años después de empezada la que entonces era la obra de su vida, Harry Potter y la Piedra Filosofal, la cual comienza la historia del pequeño Harry, un huérfano que crece en la casa de sus tíos. A sus 11 años descubre que no es un niño común y corriente, y que la magia lo persigue. Pues bien, esta ha sido la historia del día de hoy. ¿Qué te pareció? Déjanos tus comentarios en las cajas de abajo. Y para la reflexión, ¿has sentido en algún momento que no estás disfrutando de lo que haces? Recuerda que puedes enviarnos tus historias al correo historiaspod@gmail.com, que con gusto les daremos voz. Hasta la próxima.